Bueno, gloria a Dios. Veo algunas visitas, por allí veo alguna visita, por allí también alguna visita. Queremos bendeciros en el nombre de Jesús y daros la bienvenida a la casa del Señor, como no, y aprovechar este momento para todos nuestros amigos que nos están viendo en la ciudad de Barcelona a través de TV Kairos, ¿verdad? Y decirles que este es el tiempo especial, es el tiempo propicio, es tiempo Kairos para cada una de las personas que nos están viendo, para sus hogares, sea cual sea la situación, sea cual sea el problema que puedas estar viviendo. Hoy quiero decirte que hay un lugar que se llama Kairos, que está con sus brazos abiertos. O ves a cualquier iglesia que te pille cercana, pero ves el lugar donde se predique del amor de Dios y que se predique de Jesucristo, para que tú puedas ser tocado, transformado, para que tú puedas recibir la vida eterna y puedas recibir todas las bendiciones que Dios quiere regalarte a ti y a los tuyos. Así que te invitamos a que sigas viendo TV Kairos y ya sabes, estamos contigo las 24 horas del día. Y como siempre te decimos, los teléfonos están ahí, puedes llamarnos para cualquier necesidad. Y recuerda, ¿verdad? Siempre con un mensaje positivo, mucho más que un mensaje, una palabra de Dios para tu vida. Así que te invitamos a que sigas sintonizando, sigas viendo TV Kairos y que puedas estar un día con nosotros. No te conformes con estar ahí en tu casa, viendo a través de la pantalla, ¿verdad? Las reuniones y viendo todo lo que se está emitiendo, sino que te animes, vengas y compartas con nosotros, porque la palabra dice, mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque Dios envía vida eterna. Amén. Así que yo quiero invitarte a que también cuando puedas vengas y nos visites. Amén. Hoy tenemos un invitado especial, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en Israel. Él es el coordinador, él es el encargado, ¿verdad? De una agencia de viaje que hace tour a Israel. Bueno, yo no voy a hablar mucho más de él, pero él se llama Eduardo Josep, que el oído me... Y yo quiero que lo recibamos con un fuerte aplauso. Nos va a venir a traer una palabra de parte de Dios y estamos seguros de que Dios va a hacer algo. Amén. Amén. Él viene acompañado y ella nos presentará a tu cita. Bueno, muy buenos días a todos. Tenía pensado hablarles algo. ¿Hay alguien que habla hebreo aquí? ¿Conocen algo del idioma hebreo? No. Bueno, vamos a aprender algo quizás, algo les vamos a enseñar. Si no, ahí nos vienen a visitar, que esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que o nosotros entendemos que cada creyente, una vez en la vida, ¿no? Una vez al menos, tiene que visitar la tierra por la cual caminó Jesús. Nosotros siempre decimos el Señor es el creador del universo, ¿no? Él creó absolutamente todo. ¿De eso no hay dudas? Ok, Él es el creador de todo, pero solamente caminó por un solo lugar. ¿No? ¿Hay dudas de eso? Nosotros cuando agarramos estas escrituras no dice, y el Señor estando en Barcelona se tomó el metro y llegó hasta Madrid. No, no dice eso. Dice, estando en Galilea, iba a Jerusalén, vino de Samaria y se detuvo y está aquí. Entonces el Señor Jesús solamente caminó por aquella nación, por aquel sitio. Un sitio en el cual les puedo asegurar, yo vivo ahí en esa nación hace ya 13 años, después de un tiempo bien debatido con el Señor, para decirle de alguna manera, porque no quería yo estar en Israel. Nunca pasó por mi cabeza al estar en Israel. Yo nací en Buenos Aires y recuerdo que de pequeñito, tenía 6, 7 años, pasaba frente a la televisión y veía documentales acerca de Israel y lo único que tengo en mi memoria son unas escalinatas. Y cuando pasaba por frente a la televisión y veía esas escalinatas decía, oh, wow, qué lindo, algún día quizás esté allí. Pero solo lo decía así de mente, de pasar de pequeño, algún día esté allí. Pero nunca me imaginé el estar en esa nación y el estar viviendo en esa nación y el estar sirviendo al Señor en aquella nación. Créanme que no es fácil el estar allí. Es una nación bien especial, pero es una nación que cuando ustedes están allí, las escrituras se abren. Es como meterse ahí dentro y descubrir todo lo que estuvo oculto. Nosotros podemos ir... Yo desde los 17 años que iba a la congregación y no me faltaba un día, estaba todos los domingos, todos los sábados iba a la congregación.
Y les puedo asegurar que allí, en aquella nación, conocí a un Dios totalmente diferente al que yo conocía en los servicios, aquel que yo conocía en los cultos. Me di cuenta que Dios va mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Es un Dios que está tan ocupado, como dijimos al principio, es el Creador, es tan ocupado, pero a su vez, en toda su ocupación, se ocupa de cada uno de forma individual. Noté el amor de Dios de una manera especial. Y aquella nación sí es especial. Así que nosotros vamos a estar trabajando para poder hacer realidad el sueño de que puedan visitar Tierra Santa. Así que nosotros juntos, desde allí, desde Israel, junto con el Ministerio Kairos, vamos a trabajar durante este tiempo para que muchas personas de aquí, de la zona de Barcelona, puedan descubrir lo que nosotros ya hemos descubierto en aquella nación y para poder bendecirles aquí a la nación de España y hacer un trabajo en conjunto para que ustedes también puedan bendecirnos en aquel lugar. Creemos que es el tiempo. Miren, hoy yo le preguntaba al Señor cuando venía, porque recién llego de Madrid, estoy ya hace varios días en esta nación, la nación de ustedes, lindo sitio, pero ya quiero volver a casa. No es que no me guste, pero ya quiero volver a casa. Desde el 20 que he llegado a este lugar, estoy en Madrid y estuvimos junto con el agente del Ministerio de Turismo trabajando han escuchado quizás la exposición de Fitur, así que allí fuimos enviados junto con otras compañías que vinieron de allí de Israel. Estuvimos trabajando esos días, pero por la tarde también con otras actividades, visitando congregaciones, comentando o trayendo a la congregación acerca de lo que está sucediendo en Israel, porque Israel no solamente es turístico. Les puedo asegurar que hay muchísimas personas que llegan a Israel con el objetivo de lo turístico. Y van a lo turístico y sacan fotografías y se regresan a Israel fascinados. Pero Israel no es eso. Israel hoy en día está en una situación en la cual necesita un apoyo. Y no estoy hablando de lo financiero, estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de la oración. Nosotros, la Biblia nos dice en el libro de los Salmos, orad por la paz de Jerusalén. Y a veces nosotros tenemos que entender qué es la paz de Jerusalén. Porque muchos dicen, sí, la paz no va a estar. Porque en la Biblia nosotros no vamos a encontrar, ustedes escuchan de conflictos. Hay conflictos, hay situaciones. Les puedo asegurar que lo que ustedes ven en las noticias no es lo que sucede allá. Eso es punto número 1. Así que lo que ustedes ven allí, las noticias lo que les van a vender es peligro, lo mismo que aquí, no sé, o en las naciones en donde ustedes estén, ustedes pueden sentirse quizás, o cuando prenden el noticiero ven la inseguridad y dicen, no, pero si yo estoy aquí no hay tanta inseguridad. Bueno, lo mismo es allá. Ustedes escuchan acerca de rumores de guerras y de situaciones que son conflictivas. Sí, son conflictivas en algunos casos, pero es en la zona de la frontera, en la zona de conflicto donde la frontera de Israel invierte muchísimo dinero en la seguridad de sus ciudadanos. Y es su responsabilidad como nación. Yo creo que la nación de España también va a hacer exactamente lo mismo si alguien viene y le quiere invadir su territorio. O sea, es su derecho de cuidar a sus ciudadanos como nación. Israel hace exactamente lo mismo. La tristeza es que en lo espiritual Israel no tiene el apoyo de las naciones, porque sabemos que el objetivo del enemigo es borrar a Israel. Y esto es desde los tiempos de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes en el libro de Esther, cuando se apareció alguien llamado Amán, dijo, eliminemos el pueblo judío? ¿Recuerdan? Ese mismo espíritu después se volvió a posar hace unos cuantos años atrás en la vida de alguien que dijo, exterminemos a los judíos. Y ustedes saben de quién estoy hablando, la época del Holocausto. Ese mismo espíritu vuelve a saltar y se posa en el presidente de Irán, cuando dice preparemos bombas nucleares para eliminar el pueblo judío. Y lamentablemente cuando hay algún conflicto, las naciones de Europa se ponen en contra de Israel por la gran, y no quiero ofender a nadie, ¿okay? Pero estoy hablando desde el punto espiritual, por la gran, ¿cómo se puede decir? La gran... personas de procedencia árabes que viven en las naciones europeas y cuando llegan allí ponen su cultura, ponen su religión, ponen todo lo que ponen
y con finanzas en muchos casos, y las naciones empiezan a perder el control por aceptar cuestiones diplomáticas y se ponen en contra de lo que sucede en Israel, diciendo Israel es malo, Israel ataca, Israel hace esto, pero lo que no cuentan es que Israel provee de ayuda humanitaria, provee de electricidad, provee de agua, provee de un montón de cosas que si Israel no se los da, esa gente no podría vivir. Les puedo asegurar, nosotros que estamos allí, que Israel tiene la capacidad militar para poder terminar con muchísimas cosas allí, pero no lo hace. ¿Saben por qué? Porque no tiene apoyo. Porque todas las naciones irían en contra de Israel. Porque es el objetivo del enemigo. El objetivo del enemigo es distorsionar el plan de Dios. Y eso es lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Pero yo creo que es un tiempo nuevo. Yo he estado estos días aquí en España y he notado una gran diferencia. Es mi tercera vez en esta nación y he notado una gran diferencia esta vez en comparación de las veces anteriores. Porque cuando se hablaba de Israel era como todo, sí, Israel allá, ustedes allá, nosotros aquí, todo bien, oramos por la paz de Jerusalén. ¿Y qué es la paz de Jerusalén? Comencé diciendo. Si no hay paz, hay conflicto. La paz de Jerusalén no es nada más. ¿Quién dijo, venid a mí, todos los que estén cansados y trabajados y os haré descanso? ¿Quién es la verdadera paz? Jesús. Cuando la Biblia nos dice orad por la paz de Jerusalén, es orar para que el pueblo judío reconozca que Jesús es el Mesías. Esa es su verdadera paz. No está hablando de una paz momentánea, pasajera. Está hablando de la aceptación de Jesús como el Mesías para la nación judía. Y sabemos que hay un tiempo y que todo está dentro de los planes de Dios. Yo siempre lo ejemplifico a los tiempos como, por ejemplo, una especie de escenario. Y supongamos que esto es es un escenario, ¿no? Pero supongamos que tenemos aquí una obra de teatro y todos fuimos invitados a una obra de teatro y aquí ahora va a comenzar la obra, sube un presentador y dice, bueno, vamos a tener una obra de teatro, la obra de teatro se llama Israel y comienzan los actores, suben y comienzan con su obra de teatro, hacen todo lo que tienen que hacer y nosotros vemos los profetas, un montón de actuaciones en el escenario y se hace un receso. Sube el presentador y dice, bueno, nos van a tener que disculpar porque los actores que tenían que venir tuvieron un retraso o no pueden llegar. Pero tenemos un plan B, vamos a poner otra obra momentánea hasta que los actores regresen. Así que sube una obra momentánea que se llama La Iglesia. Y la iglesia hace un trabajo excelente. Es la parte que le toca hacer. Cuando termina el trabajo de la iglesia, vuelve el presentador y dice, bueno, ahora vamos a seguir con el plan que teníamos pactado. Y vuelve Israel a la escena. En el libro de Romanos, desde el 8 al 12, ustedes se van a encontrar con grandes secretos. Pablo mismo pregunta, ¿será que Dios se ha olvidado de su pueblo? En absoluto. En absoluto, dice. Y nos empieza a dar el secreto. Nos empieza a comentar el secreto. Así que Dios tiene un plan importante con aquella nación. Dice, prestad atención porque cuando la higuera florezca, no pasará una generación hasta la venida de Hijo del Hombre. Así que estamos en tiempos claves. Yo creo que es el tiempo de la iglesia, sí. Y es el tiempo que la iglesia está en el escenario. Para los que estuvieron en Israel y nos visitaron allí en Israel, apenas llegan, se encuentran con un choque espiritual. Porque ustedes van a la ciudad antigua de Jerusalén y se encuentran con los islámicos, los armenios, los católicos, diferentes personas que están orando en un espacio pequeñito a diferentes dioses o a lo que ellos creen o consideran como su Dios. Y es lo que está sucediendo allí. Ustedes aquí agarran un teclado o se ponen a orar y el Espíritu Santo viene. Es como que todo empezó allá. ¿Recuerdan que todo empezó allá? Y se exportó, se fue. Y si nosotros vamos allá y tenemos nuestros servicios allá para traer al Espíritu Santo, no es tan fácil. No es fácil. Pero ustedes aquí lo tienen. No desaprovechen lo que tienen. Ustedes ni siquiera se pueden imaginar lo que tienen aquí.
Yo cuando salgo a las naciones siempre aprovecho porque como que me veo, tomo, capto y me lo digo, me lo quiero llevar. ¿Por qué no nos pasa esto allá? Ustedes aquí pueden salir ahí afuera o pueden tener los cánticos y la gente afuera les está escuchando. Ustedes estaban cantando, Él es Dios del pueblo, de la ciudad y de la nación. Nosotros allá lo reconocemos y sabemos que es así, pero no podemos salir afuera a decirlo. Ustedes sí pueden salir afuera a decirlo. Ustedes se pueden parar en una plaza y decir y declararlo. Esto le pertenece a Dios. Y a veces por vergüenza no lo hacemos. ¿Y saben lo que está pasando? El Señor no demora su plan, el Señor tiene su plan. Y ustedes están en el escenario. Y muchas veces no entendemos que estamos en el escenario y los ojos de Dios están sobre cada uno de ustedes. Y Dios tiene un propósito y un proyecto para cada uno de ustedes. Y es importante ubicarnos dentro del plan de Dios para poder interpretar qué es lo que tengo. A veces nosotros pensamos que el trabajo de crecimiento de la iglesia es del liderazgo o es de los pastores. Y vamos al servicio de los domingos para apoyar la obra. Y decimos, qué bueno que estuvo el culto. Pero mi pregunta es, si la presencia de Dios está todos los días con nosotros, ¿por qué solamente la sentimos en la iglesia? ¿Por qué no la llevamos el lunes al trabajo, el martes a la universidad o donde nos movamos? A veces como que somos como creyentes de la FBI. Que no, mejor que no le diga que soy creyente. Y nos empezamos a filtrar, empezamos a cambiar nuestro lenguaje. El mismo lenguaje que usamos afuera no es el mismo lenguaje que usamos aquí. Espero que eso no pase acá. Pero bueno, allá no sucede. Miren que ahí en Israel nosotros tenemos algo que se capta mucho y es el espíritu de religión. El espíritu de religión, aquel que mandó a Jesús a la cruz, es el mismo que está hoy en día en aquella nación. Aquel que dice, no, si no está escrito en la Biblia así. Si es Jesús, tiene que ser alguien grande. No ese que nació en Belén. No. Yo quiero, me preguntaba antes y le decía al Señor, porque de verdad estoy aquí por compromiso con el apóstol. Él estuvo allí y él estuvo justo en una situación conflictiva en nuestra nación. Él sí conoce de las sirenas, él sí conoce de los ruidos, él sí conoce lo que es correr de un lado a otro y nosotros tuvimos allí una situación en el tiempo que ellos estuvieron ahí bien especial, pero no sucede siempre. Creo que ustedes lo trajeron a eso, ¿eh? Ustedes lo provocaron, porque después ustedes se fueron y eso se terminó. Ustedes se fueron y eso se terminó. Y desde entonces no tenemos ningún conflicto, pero siempre está latente el conflicto y creemos que hay un tiempo especial y dije, no, tengo que ir a visitarles, si estoy en España les voy a ir a visitar, pero mi pregunta era, ¿qué es lo que Dios tiene? O sea, ¿qué hay allí? Y recuerdo hace unos cuantos meses atrás, casi un año atrás, hace 13 años que estoy en la Nación, solo 2 veces pude regresar a Argentina y durante el periodo que me fui de Buenos Aires a Israel, mi padre estuvo bien enfermo y él estaba a punto de fallecer y mi oración era, Señor, permíteme al menos regresar y darle un abrazo. O sea, quiero abrazar a mi padre. Lo único que te pido es que me permitas regresar y abrazar a mi padre. Ustedes saben, nosotros estamos, es todo un testimonio, porque estamos en una nación en donde cuando llegamos allí, después de 2 años de debate con el Señor que no quería estar en esa nación, llegamos a un sitio en donde no teníamos familia, no teníamos congregación, no teníamos el idioma, no conocía la cultura, absolutamente nada. Solamente llegaba a ese lugar porque Dios me estaba llevando a ese lugar después de entender 2 años de discutir con el Señor y de decirle no quiero, porque no quería ir. Yo aprendí más del faraón
que de Moisés. De Moisés también aprendí algunas cosas, ¿eh? ¿Saben lo que aprendí de Moisés? A excusarme. ¿Cuántos de acá nos hemos excusado delante del Señor? ¿Saben cómo se excusaba Moisés? Soy tardo para el habla. ¿Por qué yo? Cuando me pare ahí delante de ellos, ¿qué le voy a decir? Dile, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Y así era yo. Así iba y le decía al Señor, Señor, ¿por qué yo? No soy hijo de pastores, no tengo el apellido conocido, no tengo las conexiones, nunca hice un instituto para misioneros, nunca estudié teología bíblica o lo que fuese. ¿Por qué yo? Si hay un montón de personas alrededor del mundo que su sueño es ir a las misiones, que desde pequeños están mamando que tú les llames a una nación. ¿Por qué me estás buscando a mí para hacer esto? El Señor le habló claramente a mi esposa antes de que vayamos a ese lugar. Y miren, mujeres, escuchen algo. Mi esposa sabia dijo, Señor, porque cuando ella me comentó al principio, yo le dije no. Y me cerré en eso, dije no, punto. Y ella dijo, Señor, si verdaderamente tú nos estás llevando a aquella nación, entonces quiero que tú le hables a él y no que yo le esté convenciendo. Cuando ella hizo esa oración, ¿qué es lo que hizo automáticamente en el ámbito espiritual de Dios? Me puso en la mira y Dios empezó a tratar con mi vida. Durante 2 años Dios comenzó a tratar con mi vida. Y era, pero miren, nosotros trabajaba para una empresa del gobierno en donde ganaba muchísimo dinero. Teníamos 60 sucursales, era accionista de una empresa gigante que se había exportado a otras naciones. Y eso lo había hecho comencé como vendedor tocando timbres en las calles, vieron la capacidad de vendedor y lentamente empecé a crecer y sin un solo centavo terminé ganando muchísimo dinero. A tal punto que ni siquiera tenía que ir a trabajar, porque recuerdo que solamente me levantaba a la mañana, agarraba el teléfono y preguntaba cómo iba la situación. Ya no tenía que ir a trabajar. Tenía 1 año de casado, estábamos bien financieramente. A la nación, cuando peor le iba, la nación entró en una crisis por el año 2000, y cuando entraron en esa crisis, cuando a ellos se les estaba yendo muy mal, a nosotros como empresa nos estaba yendo muchísimo mejor. A nosotros nos favorecía que la nación esté en crisis. Yo escucho aquí que España está en crisis. Miren, les puedo dar el secreto, porque a mí cuando esa nación estaba en crisis me iba pero perfecto. Nos estaba yendo excelente. Y por ahí viene Dios con su idea, quiero que te vayas. Y lo mío fue no. Si de nada a esto voy a dejar esto por nada, que no conozco, que no tengo el idioma, que no la cultura, que no familia. Y comencé a decirle a Dios cuestionamientos válidos, porque eran válidos, porque le decía, Señor, aquí estamos en donde estamos, estábamos como líderes de los jóvenes en la congregación, estamos liderando a los jóvenes de la congregación. Estamos creando fondos para poder ayudar y dar empleo a hermanos de la congregación. Si yo dejo todo esto y me estás enviando a otro lugar, ¿quién lo va a operar? ¿Quién lo va a manejar? Entonces yo le estaba poniendo al Señor una realidad más que una excusa, porque era lo que verdaderamente me estaba sucediendo. Y yo no sé cuál sea tu realidad, pero yo creo que si el Señor te está golpeando ahí a la puerta de tu corazón y tú vienes y le dices, Señor, pero mi realidad es esta. No puedo pagar el alquiler este fin de mes. Me están por cortar la luz, no puedo conseguir empleo. O el empleo en el que estoy no me gusta. Yo no sé cuál sea la realidad. Porque en definitiva, lamentablemente, esa realidad se transforma en excusa. Pero miren, entiendan esto. Cuando nosotros ponemos una realidad excusa delante de Dios, nos perdemos de ver la manifestación
de la gloria de Dios en nuestra vida. Porque nos vamos a quedar todo el tiempo en, esta es mi situación, esta es mi situación. Y Dios necesita que nosotros demos un paso llamado fe para que el mar se pueda abrir. No solamente va a pasar uno solo, sino que van a pasar todos los que están detrás. Hasta ese entonces yo no lo entendía. Y fueron 2 años que le decía al Señor, no, 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 no. Y miren, fueron diferentes situaciones en las cuales yo le decía al Señor que no. Recuerdo una vez estábamos un domingo en la congregación, estábamos adorando al Señor y lo que no queríamos con mi esposa era comentarle absolutamente a nadie. Porque no queríamos que nadie nos diga o algo positivo o algo negativo. Decíamos, si el Señor nos quiere hablar para mí me favorecía porque yo no quería. Entonces, si el Señor nos quería hablar, una vez que entendamos que el Señor estaba involucrado en eso, ahí vamos a ir, como dice las Escrituras, a buscar multitud de consejos. Pero mientras tanto no queríamos escuchar no positivos, no negativos. Así que no lo compartimos con nadie, lo manteníamos en secreto en nuestro corazón y allí estábamos. Y un domingo estábamos en la congregación cantando en el tiempo de culto. Y al final del culto se acerca una hermana y nos dice, miren, he tenido en el momento de alabanza una visión. Y nosotros dijimos, bueno, está bien, cuente. Y nos dijo, miren, he visto el rostro de ustedes reflejados en un agua que corría. Y el rostro de ustedes estaba sonriente. Y yo creo que ese río era el río Jordán, nos dice ella. Entonces mi esposa como que codea, ¿no? Y yo digo, no, siga orando, señora, porque no sabemos lo que hay. Así que siga orando. Pero era como que regresaba a casa y regresaba como pesado, porque estaba sabiendo que Dios me estaba inquietando con algo y me estaba movilizando a algo, pero me costaba el obedecer. No sé si a veces nos encontramos en esa cuestión en decir, bueno, sí, pero yo sé que Dios me está en esto, está involucrado en esto, pero como que me falta la valentía o la confianza para tomar la decisión. Y nos quedamos ahí, entonces, ¿y qué le hago? Y pedimos pruebas. Y entonces yo lo que hacía era pedir pruebas, así como Gedeón. Está bien, cayó la nieve acá, no, pero el rocío. Cayó el rocío acá, ok, al otro día acá. Y empezamos a negociar con Dios. Y así comencé a negociar con Dios. Y le empecé a decir un montón de cosas. Y dentro de todas las cosas que le decía, mi cuestionamiento era, por ejemplo, recién nos habíamos casado, habíamos comprado la casa, el auto, los muebles, teníamos todo lo que queríamos a nuestro gusto y colores. Y una vez vino un predicador a la congregación, se subió, estuvo en el escenario, predicó, y ni siquiera recuerdo lo que predicó ese día. Lo único que recuerdo es el final, porque en el final lo que hicimos, nos levantamos y fuimos a agradecerle al hermano por el mensaje que trajo, que no lo recuerdo, no sé cuál fue el mensaje que trajo. Recuerdo que nos paramos, fuimos y le agradecimos. Y le dijimos, gracias por el mensaje. Y él nos dijo algo. Nos dijo, miren, no me dio el tiempo para terminar con el mensaje. Pero ya que están acá, se lo quiero decir a ustedes. Me dice, cuando el Señor los envió de 2 en 2 sin nada. Y ahí aprendí que no hay que ir a saludar a los pastores cuando se bajan del escenario. Regresé a casa mirando los muebles, ¿no? Sin nada. ¿Y qué hacemos con todo esto? Pero seguí en mi cuestionamiento regular con el Señor. Y así fueron pasando eventos. Una vez llego a casa, dejo mi Biblia sobre la mesa. Veníamos de un servicio de culto. Y cuando dejo la Biblia sobre la mesa, esta misma Biblia, me voy a tomar un descanso. Y cuando me levanto del descanso, encuentro la Biblia abierta. Y yo digo, bueno, pero yo la dejé cerrada. O al menos entiendo que la dejé cerrada. Hasta hoy en día no sé si la dejé cerrada o la dejé abierta, pero lo que sucedió era que cuando paso la veo así abierta, digo, oh, me llamó a ver a lo que estaba ahí. ¿Y cuántos creen que Dios no tiene límites? Dios es ilimitado. Nosotros limitamos a Dios. ¿Saben lo que hacemos nosotros con Dios? Lo metemos dentro de un cubo.
Y decimos, Dios no puede con esto, no puede con esto, porque Jesús tenía que ser así, Jesús tenía que ser así, y tratamos de ponerle limitaciones a Dios, y lo metemos ahí dentro. Pero Dios no tiene límites. Cuando me acerco ahí, me di cuenta de esto de que Dios no tiene límites, y estaba la Biblia abierta en el libro de Ezequiel. Yo tenía algunos años de creyente, y ni siquiera sabía que existía un libro llamado Ezequiel. Y cuando me acerco ahí, estaba escrito en el libro de Ezequiel, y estaba el libro de Ezequiel, y hay 2 páginas. Y uno dice, bueno, ¿qué me voy a poner a leer las 2 páginas? Pero lo que tenía que leer era como así salía de las Escrituras, y se ponía más oscuro. ¿Y saben lo que decía? Lo que yo tenía que leer: he aquí no te envío a pueblo de habla ni de lengua profunda, sino a la casa de Israel. Directo. Era el Señor ahí hablándome directo. Y le cuestioné otra vez al Señor. Y le dije, ok, a ver, entiendo que me estás llevando a la casa de Israel, pero necesito estar seguro y contento. Necesito estar alegre de que me vas a llevar a ese sitio. Porque así lo había visto en aquella visión aquella señora. O sea, yo me tomaba y aprovechaba las situaciones y decía, tengo que estar así sonriente como en ese agua. Pero para mí era ponerlo al Señor en donde yo quería ponerlo. Y Él, obviamente, Él no quería ponerse donde yo quería ponerlo. Así que cuando continué leyendo el libro de Ezequiel, me encuentro con algo, que lo que decía era, e irás en indignación de tu espíritu, y estarás atónito durante 7 días sentado al lado del arroyo Quebar que está en Tel Aviv. Se terminaron los cuestionamientos. E irás en la indignación de tu espíritu. O sea, yo no le voy a poner condiciones a Él. Es su reino. Y Él puede usar a quien quiera. Cuando termino de leer eso, me voy a la habitación en donde se encontraba mi esposa, y no podía expresarme con palabras, no podía hablar. Era tanta la presencia del Señor que inundó ese espacio físico en el cual nosotros 2 solamente estábamos. Y cuando ella me mira, se recordó aquella oración que ella hizo, y entendió que el Señor había sellado su oración en ese momento. Los 2 nos arrodillamos ahí, nos pusimos a orar y le dijimos, Señor, haz como tú quieras. Aquí estamos. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Me dice, tú me lo pediste. Y dije, Señor, 2 años estuve peleando contigo, diciendo no, 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 y que yo te lo pedí. Y fue más allá Él, porque me trajo así como en la mente una especie de película. Y me pone un domingo en la congregación cantando un cántico. ¿Y saben lo que estaba cantando justo cuando Él me pone ahí en esa película? Dice, heme aquí, envíame, que dispuesto estoy, llevaré tu gloria a las naciones. Dije, Señor, sí lo canté. Y Él me dice, lo tomé en cuenta. Tengan cuidado lo que cantan, ¿eh? Tú eres Señor de este pueblo, cantaron. De esta ciudad y de esta nación. No solamente de aquí, de estas 4 paredes, de este pueblo. Y si cantamos eso, tenemos un compromiso con quien nos escuchó, quien nos dio el habla. Y cuando salgamos de esa puerta, tenemos que decir que Él es Dios, de esa puerta hacia afuera. Yo creo mucho en estos ministerios televisivos, apoyo los ministerios televisivos, porque uno no sabe a dónde llega con el mensaje. El Señor Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Nosotros no sabemos a dónde llegamos con todo lo que es media y televisión. Quizás alguien nos está viendo del otro lado y se está sintiendo que el Señor, el Espíritu Santo, está tocando su vida y ni siquiera nos damos cuenta. Y me gustó mucho cuando el pastor dijo, ustedes usan la palabra quipilla,
¿no? Pilla. Si hay algún sitio cerca, ve y congrégate. O sea, punto. Vayan y busquen de Dios. El Señor se va a revelar. Y ahí comienza el crecimiento, porque es el tiempo de la iglesia en el escenario. Cuando nosotros llegamos a aquella nación, comenzamos a trabajar en aquel sitio, en el lugar en donde el Señor nos puso a trabajar, y no sabíamos ni siquiera dónde estábamos. De aquel tiempo, cuando el Señor me hizo leer las Escrituras en el libro de Ezequiel, pasó una semana de ese día y llegamos a Tel Aviv. No teníamos lengua, no contactos, absolutamente nada, nada. No sabíamos dónde estábamos. El Señor me había hablado que tenía que cortar toda relación con Egipto. Egipto para mí era la tierra en la cual había nacido. Tuve que volver a Argentina, vender todas las acciones, todo lo que tenía. Quedé en cero. Como se aprovecharon que tenía una semana para vender las acciones, no me dieron absolutamente nada. Me alcanzó para comprar el tiquete de regreso a Israel, pero le estaba obedeciendo al Señor. No sabía bien lo que había detrás, pero le estaba obedeciendo. Y comencé con esto de que le quería decir, o le dije al Señor, Señor, no permitas que mi padre se vaya antes de darle un abrazo. Y yo ya estaba en Israel por unos cuantos años y el Señor ya nos había puesto a trabajar, pero mi deseo era este. Y hace un tiempo atrás el Señor me permitió cumplir este deseo y me dio las posibilidades de viajar a Argentina, de estar con mi padre. Y mi madre, recuerdo que me dijo, mirá, tenés que estar preparado porque no es el mismo padre que cuando tú te fuiste. Yo recuerdo tenía un papá grande, de físico, robusto, todas las mañanas salía a trabajar temprano, regresaba tarde y mi madre me dijo, no es el mismo. Ya no tiene una pierna, la otra pierna está a punto de sacársela, no tiene visión, no ve, está completamente flaquito y ya no puede casi oír y ni siquiera puede hablar. Eso era lo que me decía mi madre, prepárate. Así que yo en lo espiritual le decía, Señor, necesito que me prepares, porque no sé lo que me voy a encontrar. Cuando llegué al hospital, los médicos decían, él tiene solamente 2 semanas más. No había, según los médicos, no había oportunidad ya para que él pueda seguir viviendo. En lo físico estaba totalmente destruido. Cuando abrí la habitación la puerta de la habitación en la cual él se encontraba, había olor a carne podrida. El físico de él, el cuerpo se estaba pudriendo, ya estaba mal. Él notó en el espíritu que yo estaba allí. Cuando llegué, lo único que hice fue abrazarle ese trocito de cuerpo que había ahí, porque ya no era lo mismo, no era aquel que yo había visto. Y una de las tardes logramos reunir todos los hermanos y estando allí en ese lugar, en esa habitación, nos pusimos a orar por mi padre. Y mientras estábamos orando por mi padre, logramos oír que de su boca comenzó a salir alabanza. Él se puso a adorar a Dios en ese cuerpo destruido. Y adoraba a Dios. Y algo que interpretamos en el espíritu, en ese canto, era, no importa cómo esté tu cuerpo, no importa la situación en la que te encuentres, pero no pares de adorar y alabar a Él. Miren, ese fue el mensaje más grande que me pudo haber dejado mi padre. Él me crió, me preparó, me formó. Nos sentábamos, me hablaba, me enseñaba, pero ese mensaje fue lo más fuerte que me dejó. Cuando regresé a Israel, me llaman por teléfono, a la semana me dicen, tu papá falleció. El Señor me permitió verle. Entonces me fui a las Escrituras y le dije, Señor, quiero saber cuáles fueron tus últimas palabras. Ustedes saben que cuando uno está por
a punto de fallecer y lo sabe, generalmente lo que hace es tratar de acercar a la familia y de todas las palabras que hay, trata de elegir lo más importante para dar el último mensaje. O decir, estas son las últimas palabras que voy a dar. Algunos lo escriben, otros lo alcanzan a decir. En el caso de mi padre, fue el mensaje que nos dio. Y me pregunté, después de ese tiempo, ¿qué fue lo último que Jesús dijo sobre la tierra? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Y me puse a buscar en el libro de Mateo, no lo encontré. Me puse a buscar en el libro de Juan, no lo encontré. Lucas no lo encontré. Juan no lo encontré. Lo encontré en el libro de los Hechos, capítulo 1. Si tienen Biblias, vamos a abrirlo. Hechos capítulo 1 dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó desde sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero antes hubo un mandato. Antes Él les dijo algo. Él les dijo: no se vayan de Jerusalén, porque dentro de no muchos días voy a enviar al Espíritu Santo. Los apóstoles y los que estaban allí presentes, ¿qué es lo que hicieron? Se fueron a Jerusalén. La Biblia nos dice que estando allí en el monte del Olivar, se fueron camino de un día y se quedaron en Jerusalén. Eso, cuando ustedes nos vayan a visitar, lo vamos a ver ahí en el espacio físico, el sitio en donde el Señor fue elevado. Y dice las Escrituras que cuando Él dice esto, los discípulos lo primero que hacen es ir al sitio y obedecen. Y se quedan en Jerusalén y se ponen a orar. ¿Y qué sucede después de que están orando? ¿Recuerdan lo que sucedió? Se cumplió la promesa. El Señor envió el Espíritu Santo. Y cuando envió el Espíritu Santo, nosotros ya sabemos lo que sucedió el día de Pentecostés. Pero eso no era todo. Dice que ese día Pedro se sube a un escenario espiritual, se pone a hablar: varones Galileos, esto es lo que estaba escrito por el profeta. Y si se ponen a prestar atención, los mensajes que Pedro dio siempre estuvieron fundamentados con las Escrituras. Todos sus mensajes fueron fundamentados con las Escrituras. Y él trae versos bíblicos y dice: como está escrito, como hablaron nuestros profetas. 3.000 personas aceptan al Señor ese día. Dice que días después se va cerca del templo, del pórtico de Salomón, 5.000 personas aceptan al Señor. 2 mensajes da Pedro y tiene 8.000 personas. 2 mensajes, 8.000 personas. Estaba cumpliendo la fase A, Jerusalén. Y dice que todos compartían todo, la iglesia crecía
y todos estaban unánimes y había gran gozo en aquella ciudad, en Jerusalén. Imagínense ustedes lo que era ir al servicio en donde le tocaba o iba a predicar Pedro. Imagínense la sabiduría que saldría de la boca de ese hombre, pescador. ¿Quién no iba a querer estar en esos cultos? Pedro y los apóstoles, la iglesia de Jerusalén. Pero ¿saben lo que sucedió? Se empezaron a acomodar. Y eso es lo que nos pasa, que nos empezamos a acomodar y empezamos a perder la visión de Dios. Lo que el Señor dijo. Él dijo otras cosas también. Él dijo Judea y Samaria. Y tristemente tuvo que utilizar una persecución para movilizar a la iglesia. Nosotros allí en Israel tenemos persecución, en mínimo, pero tenemos persecución. Solo tuvimos un ministerio durante 5 años en donde 3 veces nos prendieron fuego el lugar. Ustedes pueden ver en videos de YouTube donde religiosos vinieron y manifestaron en contra del sitio nuestro. Rompieron sillas, rompieron libros, más de 500 religiosos. Un juicio que tuvimos que hacer, llevarlo ante las autoridades. Cuando llegamos, demoró casi 4 años. Después de 4 años el juez tomó la determinación de decir que nosotros habíamos montado todo eso, que no era real. Teníamos testigos policías de allí, testigos, vídeos, fotos, vecinos, todo. La Biblia dice: Israel es enemigo del Evangelio, pero son elegidos. Así que por lo pronto hay una ceguera espiritual en aquella nación. Y a ustedes, o a vosotros, como dicen ustedes, esa ceguera espiritual les está favoreciendo. Ustedes dicen, ¿por qué? Lo último de la tierra. Hablar, evangelizar, ganar almas, que más conozcan acerca de Jesús. No quedártelo para ti. Jesús no vino solamente para quedarse contigo. Sí te va a dar, te va a ayudar, pero es para compartirlo, no para guardarlo en el bolsillo y tenerlo ahí con nosotros solamente todo el tiempo, como un amuleto. Si Jesús me va a ayudar, Jesús me va a proveer, Jesús me va a hacer esto. No. Sí, lo va a hacer, pero Jesús es para ser compartido, para hablar con los demás acerca de lo que Él hizo contigo. Dice que el Señor envió una persecución ese día. Hechos capítulo 8. Y dice que hubo una gran persecución ese día en contra de la iglesia cuando mataron a Esteban. ¿Te recuerdan cuando apedrearon a Esteban? Y dice que Pablo consentía. Y dice que en ese momento Pablo entró a entrar casa por casa donde estaban los creyentes y los ponía en la cárcel. Y muchos de ellos, nos dice las Escrituras, habían sido esparcidos. Después léanlo, yo no quiero leer ahora por el tiempo, pero está en Hechos capítulo 8. Ustedes se van a dar cuenta a dónde ellos fueron esparcidos. ¿Saben dónde fueron esparcidos? Judea y Samaria. El Señor dijo, ustedes se olvidaron de lo que yo dije, entonces tuve que mandar una persecución para poder continuar con la fase B, que la fase B era Judea y Samaria. Ahora, es interesante ver lo que uno ve allí, porque cuando uno empieza a leer esa parte de las Escrituras, y les recomiendo que lo lean, lo que se encuentran es que los creyentes que se fueron, ellos tenían 2 posibilidades. Podían haberse ido con miedo, porque imagínense, están llegando a la casa de ustedes, les están diciendo, sí son creyentes, se van a quedar sin empleo. Sí son creyentes, se van a ir de España. Si son creyentes, les va a empezar a dificultar, les vamos a bajar el sueldo a la mitad. ¿Saben lo que hicieron esos creyentes? Dice que cuando se iban hablando con gozo de las buenas nuevas. No se ocultaron, no tenían miedo, seguían hablando de Jesús. Y dice que cuando llegaron a Samaria, Felipe, que estaba allí en Samaria, dijo que trajeron gozo en esa ciudad y muchos endemoniados eran liberados y comenzó a suceder un avivamiento en aquel sitio. Y en todo ese avivamiento el Señor viene y le dice a Felipe, quiero que te vayas al desierto. El elegido, era diácono. Él era un diácono que estaba allí con los apóstoles.
y el Señor lo estaba utilizando, lo había llevado a otra ciudad a que haga a utilizarlo para que a través de ellos venga un avivamiento. Y estaba habiendo un avivamiento en aquel sitio, y cuando está el avivamiento, viene otra vez el Señor y le dice: quiero que te vayas al desierto. ¿Por qué el Señor hace eso? Porque el Señor ya sabía lo que había sucedido en Jerusalén. Él sabía que se podían llegar a acomodar nuevamente. Es decir, bueno, aquí vamos a montar otra vez nuestros servicios, nuestro cultito, aquí nos quedamos. El Señor dice: no, vete al desierto. Y cuando se va al desierto se encuentra con un etíope que dice que había venido a Jerusalén a adorar. Y saben, hoy llegan muchísimas personas a Israel, a Jerusalén, con el objetivo de poder encontrarse de alguna forma con las Escrituras, con el Señor. Y hay muchísimas personas que regresan vacíos, porque Israel, Jerusalén, se encuentra exactamente igual en lo espiritual como en la época del Segundo Templo. La época del Segundo Templo nosotros nos encontramos con un Israel en donde los romanos tenían la opresión y en donde la iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia había sido perseguida y la religión había tomado el lugar. Hoy exactamente sucede lo mismo. Una nación en donde no se puede hablar abiertamente de Jesús, donde no se puede predicar, donde ustedes van con los vehículos y nunca van a encontrar un letrero que diga iglesia, lo que fuese, pónganle el nombre que ustedes quieran. No hay. Para poder llegar a un sitio, si uno necesita del Señor, no va a una iglesia. Entonces el Señor lo que tiene que darnos son estrategias. Y nos tuvo que dar diferentes estrategias para poder evangelizar a esa nación. Y una de las estrategias que nos dio es justamente esto: el carro de Felipe, el carro del etíope. Nosotros le llamamos el carro del etíope. El apóstol, cuando se presentó, dijo: él tiene una compañía. Para nosotros es una estrategia lo que el Señor nos dio. No necesariamente, sí es una compañía porque tenemos que tener todos los permisos legales en la nación, pero es una estrategia que el Señor nos dio. Es una estrategia y nosotros le llamamos el carro del etíope y Felipe, porque es el instrumento que utilizamos para que muchas personas puedan acercarse a Dios. La Biblia nos dice que cuando este etíope se estaba regresando hacia Etiopía porque no había encontrado lo que buscó, dice que vino a Jerusalén a adorar y se estaba regresando, se encontró con una Jerusalén que no era la que él esperaba y se regresa. Y cuando se regresa, dice que por ahí estaba leyendo las Escrituras, el libro de Isaías, y se encuentra con Felipe y le dice: Felipe, ¿entendés lo que lees? Y el etíope le dice: ¿cómo voy a entender? Y dice que le insiste que se suba al carro para que le hable. Y Felipe, cuando se sube, empieza a hablar. Y pasado unos cuantos metros, le dice: ahí hay agua, ¿quién pide que me bautice? Se bautiza, Felipe es tomado y el etíope continúa su camino. Si ustedes se ponen a buscar en Google o en donde fuese, investiguen cuáles fueron las primeras naciones que han sido cristianizadas en aquel área. ¿Saben quién fue? Etiopía. Etiopía. Un solo etíope, una sola persona, un avivamiento en Samaria. El Señor le dice: quiero que vayas y hables con esa persona que está ahí. Obedece, habla con una sola persona. Una sola persona cambia una nación. ¿Saben quién era el etíope? La Biblia lo dice. Era el ministro de Economía de Etiopía. Dice que él estaba encargado de los tesoros de la reina Candace. No era una persona común y corriente, era una persona con autoridad. ¿Cuántas veces nos hemos topado con personas en donde el Señor nos está pinchando, decir: quiero que le hables, quiero que le hables, quiero que le hables, y nos quedamos mudos por decir: ¿qué va a decir? Si yo no tengo la capacidad, no tengo el apellido, no tengo el nombre, no esto, no aquello. ¿Saben? Eso era lo que yo era. Yo era una persona que me excusaba y le traía todo el tiempo excusas al Señor y le decía no y no. Hoy en día, después de 13 años,
hemos sido partes y estamos siendo partes de cambiar la historia de aquella nación. Muchas personas están aceptando a Jesús como su Mesías. Estamos trabajando en una ciudad en donde hay una congregación, allí en la ciudad de Beersheba, que es la única congregación de idioma hebreo. Tenemos traducción a tres lenguas, al ruso, al español y al inglés. Hay otras congregaciones que han surgido, pero en estos últimos 8 años el Señor ha hecho cosas tremendas en aquella nación, en un sitio en donde no se puede predicar, en donde no se puede evangelizar. Y todo comenzó simplemente por un llamado, simplemente por obedecer a un llamado de Dios. Yo recuerdo tenía un amigo, y con esto quiero terminar. Tenía un amigo que le conocí sí en la congregación, y no sé si aquí sucede, espero que no, pero para mí el punto de encuentro era la congregación. Yo llegaba a la congregación y con estos amigos nos decían, bueno, mire, mañana vamos a jugar a tal hora fútbol, a tal hora hacemos el pool y vamos a tal lugar, y el punto de encuentro era la congregación. Sí, había aceptado al Señor, estaba en la congregación, cantaba, lideraba a los jóvenes, todo lo que digan, pero el punto de encuentro era la congregación. De ahí surgían todas las reuniones y los eventos. Y tenía este amigo que nunca me habló del Señor. Nunca le escuché que salga una palabra de su boca acerca de, bueno, mira, Dios, bueno, nada. Un día recuerdo estábamos en una reunión de jóvenes, ya el Señor nos estaba inquietando con este tema de Israel, y cuando vamos a este evento éramos cerca de 500 jóvenes, estábamos ahí. El Espíritu Santo visitó esas reuniones de una forma tremenda. Se apareció allí de una forma tremenda. Y mientras estábamos allí, había una de las mañanas que hubo un predicador y teníamos programado después del almuerzo tener actividades de juegos y todo lo demás. Mire, fue unánime. El Espíritu Santo nos tocó de tal forma que después de ese servicio, ninguno quiso jugar absolutamente nada. Lo único que deseábamos era volver al servicio nuevamente de la tarde. Así que cada uno nos fuimos ahí a un rincón, a un lugar y a estar con el Señor. Y ahí estábamos debajo de un árbol leyendo las Escrituras, buscando al Señor. Era tal la presencia del Señor en ese lugar que dijimos, Señor, ¿qué estás haciendo? Por ahí se acerca este amigo. Y recuerdan que yo estaba con mis cuestionamientos al Señor. Y mi cuestionamiento en ese entonces era, Señor, no soy yo. No tengo el nombre, no tengo el apellido, no, yo no. Y viene este amigo, se sienta al lado mío, me dice, quiero decirte algo. Nunca me habló del Señor. Dice, quiero decirte algo. ¿Qué? Cuando el Señor llama, Él necesita simplemente un corazón dispuesto. Él capacita. Él prepara. Él no va a buscar los presidentes. Él va a buscar el barrendero. No menosprecies lo que tienes. Es momentáneo. Así que yo no sé en la situación en la cual te encuentres, pero no menosprecies lo que tienes. Miren, de donde yo estaba, en el sitio en el cual me encontraba, de ir a una nación en donde no tenía la lengua y no tenía absolutamente nada, les puedo asegurar que tuve que hacer cosas que en mi vida pensé que las haría. Mi primer trabajo en Israel fue trabajar de limpieza en un hotel. Y saben que cómo le cuestionaba al Señor muchísimo más, porque le decía, Señor, no tengo nada en contra de la limpieza, pero no entiendo tu llamado. Si allí estábamos ayudando, colaborando, generando fondos, podíamos apoyar a misioneros, estás sacando una pieza clave, le decía yo al Señor, y me estás poniendo aquí, a limpiar, a trabajar. ¿Saben lo que fue eso para mí? Fue la escuela de Dios. El Señor utilizó eso para quitarme el orgullo que tenía. Cuando me quitó el orgullo me dio humildad, y cuando me dio la humildad, ¿sabe lo que vino? El idioma. Me reveló el idioma. Así, de la noche a la mañana, me fui a dormir hablando solo español y me desperté hablando hebreo. Y cuando me encontré con el profesor que me enseñaba el hebreo, me dice, ¿qué pasó contigo? Le digo, ¿por qué?
Me dice, pero hasta el acento tenés, parece que naciste aquí. Es que fue el Señor. Y todo para testimonio de Él. Que no menosprecies tu escoba. No menosprecies la casa que estás limpiando. Moisés simplemente tenía una vara. Solo con una vara. Y obediencia al Señor. Nada más. Nada más que eso. Así que, de nuevo, yo no sé cuál es tu situación. Pero piensa por un momento, ¿cuál es tu realidad? La que le estás poniendo al Señor, la que no te permite avanzar. El Señor te está empujando a que pongas el pie en el agua. Y tú dices, no, me voy a hundir, me voy a ahogar. Le tengo miedo. El Señor te dice, pon el pie en el agua. Solo pon el pie en el agua. Y vas a poder ver la manifestación de la gloria de Dios en tu vida. Yo una vez hice una oración al Señor, le dije, Señor, quiero que me enseñes a vivir por fe. Y me metí en problemas. El Señor me metió en un desierto. Por más de 6 meses me metió en un pozo. No emails, no teléfono, no familia, no pastores, nada. Estaba en un desierto. Y el Señor me dice, me pediste que te enseñe a vivir por fe. Y dije, sí, pero mejor cambiemos la oración por fe. Meter el pie en el agua. Y el Señor va a hacer lo demás. Así que lo que es imposible para ti, es posible para Él. Vamos a orar, yo quiero orar solamente. Así que si hay alguien aquí que le está poniendo imposibles al Señor, ponte de pie, vamos a orar por ese imposible. Y vamos a ponerlo delante del Señor a ese imposible. Yo le voy a pedir al apóstol si quiere estar orando, si hay alguno que necesite oración. También vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Dios. Gracias por tu misericordia, Señor, porque tú la renuevas cada mañana. Gracias por quién eres. Gracias, Señor, porque tú nos creaste. Señor, y verdaderamente entendemos que somos de carne y hueso. Nos equivocamos, nos caemos, nos levantamos, somos emocionales. Señor, te pedimos perdón por toda nuestra situación. Te pedimos perdón, Señor, por apagarte. Señor, danos la capacidad, Señor, para poder verdaderamente, Señor, poner el pie en el agua. Poder entender, Señor, que es de la única forma que podemos avanzar, Señor, que tu reino pueda avanzar. Es de la única forma, Señor, a través de la fe y de la obediencia. Señor, ayúdanos a serte obediente. Ayúdanos, Señor, a que todo ese gigante que está delante nuestro, a todos estos imposibles que están delante nuestro, Señor, no se queden solo en excusas. Padre, lo ponemos delante de ti. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, te pido que tú hagas la obra, Señor, y que hables a cada uno. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.